Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. Victorias de la portuguesa Teresa Bonavolt y el francés Thiago Carrique en el QS3000 Ripcool Pro Anglet. Nadia Rostarbe, tercera en mujeres, fue la mejor española en la Chambre d'Amour. En Busca Gigantes, Ramón Navarro relata la historia de cómo la surfista francesa Lea Brasi se convirtió en la primera mujer en surfear la respetada ola de Santos del Mar, en Chile. Leheysen Aguerd encuentra la melodía perfecta en pleno verano en Marruecos. Cuando las notas de la vida armonizan con las olas del mar, se encuentra el ritmo de la verdadera felicidad. A pesar de lo complicado que es llegar a Skeleton Bay, allí se dieron cita a un buen grupo de ilustres surfistas, como Jamie O'Brien, que no se perdió la marejada del año en Namibia. El australiano y campeón del mundo en 2012, Joel Parkinson, se llevó la victoria en el Four Seasons Maldives Surfing Championship Trophy 2023, celebrado en la exclusiva ola de Sultans. El australiano Connor Lee presentó rodeado de amigos Pressed, un clip de 12 minutos editado por Harry Dodd que recopila sus últimas aventuras por el sur del gran continente. El realizador Tucker Budding pone en valor en Locals at Teapu a toda la gente que surfean y viven en Tahití. La gente, el paisaje y sus olas no se parecen a ningún otro lugar de todo el planeta. Con la inspiración en la película de los 70, Fall Line, el realizador Milo Inglis muestra el talento del surfista Bryce Young y las influencias que le aportan un especial sentido creativo. Todo listo en Lower Threadless para las finales del Championship Tour 2023. Los 5 primeros del ranking masculino y femenino, liderados por Felipe Toledo y Carissa Moore, ya ponen rumbo a California. Today is the day that we'll have the biggest day in surfing and crowning world champ. I can't see it no other way. My life been one big fight. It's just another day. Gilmore does it. Their hope for an 8th world title continues. Y con esta última noticia cerramos Flash Surfing. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.